veo ese promedio. Ya. Presentar ahora. Estoy grabando la clase ya para que se coloquen presentes, por favor, muchachos. Hay poquita asistencia, yo creo que es la tarde, el día y la tarde, pero ya queda poquito, muchachos. Les cuento que del próximo año de hacerse clases semipresenciales como se están haciendo ahora, sería todo dentro de un horario de clase. Yo estaba hablando por ahí, todo esto es extraoficial, pero todo se organizaría como para que fuera lo más parecido al día de clases. Nosotros los profesores estaríamos transmitiendo desde la sala. Ser bien interesante eso. Bien. Estamos listos. Bien a los que se colocaron presentes, Benja, Catalina, Simón, Constanza, Gustavo, Leonel. Bien, estamos listos, empecemos. Dentro de las cosas que hemos visto, la última unidad corresponden los derechos humanos, deberes cívicos y todo eso, pero también una dimensión de lo que significa ser un buen ciudadano, de ser un adulto, un ciudadano responsable, y que ustedes van a tener ese rol en el futuro sí o sí, porque cuando uno es, bueno, desde ya ustedes ya son habitantes responsables del mundo, ¿cierto? Y es importante tener ciertas cosas en clara, no solo en lo político, no todo es política, no todo es lo del hombre, no todo es decisiones, no todo es, sino que también hay que ver dónde estamos parados, por así decirlo. Hay que ver el lugar que habitamos, hay que ver el ambiente en el cual nos desarrollamos. Recordemos un poco que el tema de los derechos humanos también tiene que ver con el medio ambiente y con nuestro bienestar de la salud mental, físico, etcétera. Y puede haber salud, bienestar físico, bienestar mental, si es que vivimos en un ambiente cochino, en un ambiente contaminado, tóxico, o peor aún, en un mundo que está moribundo, es difícil, ¿cierto? Es difícil proyectar la vida, el entorno y todo eso, con todas esas situaciones que se dan hoy en día y esas problemáticas. Por eso es que hoy vamos a estar hablando del cambio climático, ya, o también conocido como el calentamiento global, que le dicen por ahí. ¿Alguien de ustedes conoce más o menos de qué se trata este tema? ¿Ya sabe o viene con alguna noción de lo que se trata este cambio climático, calentamiento global? Puede escribirlo en el chat, puede activar su micrófono, no hay ningún problema. Puede escribir ahí, no sé, profe, esto, profe, puede que sea esto. ¿Dónde han escuchado? Dígame así. Hay una canción Ya, que se llama Xenix, de una cantante inglés, que dice que la gente ya está demasiado drogada, así que está muy contaminado el mundo para que los demás digan que está todo bien. se te cortó un poco. Llegué hasta donde que dice que la gente que está como drogada, ¿qué más? Dice que el mundo está demasiado drogada, de que ellos ya están demasiado mal de la cabeza para seguir contaminando el lugar, el mundo. Claro, es que a ver, aquí hay hartas cosas que comprender, ¿ya? Y todo este tema del lugar donde habitamos, la canción tiene cierto acierto en ese sentido, porque todo esto se basa un poco en la responsabilidad, tanto de las personas, de los individuos personalmente hablando, como yo, ustedes, su familia, en fin, hasta de política económica y de grandes empresas, ¿ya? Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Claramente estar viviendo en un mundo contaminado no es lo que estamos de acuerdo. Gustavo dice, el daño a la capa de ozono y las consecuencias en el planeta. Claro, también tiene que ver con eso el cambio climático.
si hiciéramos esa comparación que hace la Ashley con su canción, y claro, hay gente que está igual de contaminada del mundo. En fin, vamos a seguir viendo lo que nos corresponde a la clase del día. ¿Qué es el sistema climático? Primero que nada hay que entender ciertos conceptos básicos del clima. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen porque lo vieron más chiquitito, sobre todo el año pasado. Eh, Hay varias cosas que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan cuando yo reemplacé a la profe Giselle y hice ahí ciencias naturales? Y aquí vamos a ver varias cosas que vimos el año pasado en esa época. Hay ciertos elementos del clima. Ya el clima es un sistema. Y al igual que un sistema, de todo tipo de sistemas, así como el sistema solar, hasta como el sistema respiratorio, todos los sistemas se caracterizan por tener distintos elementos que trabajan y interactúan entre sí, ¿cierto? Entendemos lo que significa sistema. Un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Y el clima, el medio ambiente, todo podemos llevarlo a sistemas. El clima es un sistema donde tenemos varios elementos que interactúan y dan distintas condiciones. Elementos como la lluvia, la presión atmosférica, la humedad, la temperatura y el viento. Dependiendo qué hay más del otro, un poquito de este y un poquito de ello, podemos hablar de un día soleado, de un día frío, de un día cálido, de un día lluvioso, de un día seco, de un día... En fin, estos son los factores que determinan nuestro medio ambiente, ¿ya? Las relaciones que se conforman entre ellos determinan el clima de una religión, iba a decir, de una región. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Más o menos, repito. Sí, profesor, está bien. Bien, Sí, Carlos. profesor, así se entiende. Bien, entonces tenemos la lluvia, la presión atmosférica, la humedad, la temperatura y el viento, que son estos elementos que interactúan entre sí, y en algunos lugares hay climas cálidos, otros más húmedos, todo esto depende de cuánto tenemos un poquito del otro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido. En Chile sabemos bien que durante el verano hay más temperatura, hay menos humedad y menos lluvia, ¿cierto? Y también aumenta la presión atmosférica. Por eso es que hace más calor. En el invierno sabemos bien que baja la presión atmosférica, con eso baja la temperatura, tenemos más humedad y con eso más lluvia. Y con eso tenemos claro que estamos en invierno. Exacto. Estos factores, pero siempre están presentes estos factores. Eso quiero que quede claro. Siempre están presentes los factores del clima. Estos factores componen de cierta forma esta capa, por ahí la nombraron decían la capa de ozono. Esta capa y este mantito es como un manto realmente que cubre el planeta Tierra, nosotros la conocemos como su atmósfera, ¿ya? La atmósfera es la mezcla gaseosa que acompaña a la Tierra. Es como si la Tierra se pusiera una polerita, ¿ya? Y lo digo así, eso es tal cual. Si usted sale a la calle con este sol a torso desnudo, va a sentirle el sol en la espalda y le va a doler, le va a picar, ¿cierto? Pero si sale con una buena polerita fresca, le va a servir un poquito para capear ese calor. La misma función cumple la capa de ozono con la Tierra. Es ese gorrito que nos cubre del sol, es esa polerita que nos ayuda a estar más fresquitos. De eso sirve prácticamente. Y se compone de distintos gases. Ya la atmósfera se compone de distintos gases que podemos encontrar a distintas alturas. Los gases que componen son principalmente el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, que ahí nos vamos a fijar con este, y el vapor de agua, que lo podemos ver presente en las nubes, ¿cierto? Todas las nubes son vaporcito de agua que se va juntando. Los gases que se liberan a la atmósfera se disparan por todo el mundo. Es decir, que todos los gases que se disparan a la atmósfera viajan a lo largo del mundo constantemente con las corrientes de viento, las presiones altas, las presiones bajas, en fin. Este es un esquema que nos muestra un poquito cómo funciona nuestro planeta. Nosotros nos ubicamos aquí, en la capa de la biosfera, aquí donde nos ubicamos con los animalitos, en la ciudad, en la industria.
tenemos presente el CO2, que se ve presente bien hasta arriba, ¿cierto? Y hablamos aproximadamente de 60 kilómetros de altura. Eso es bastante. O sea, 60 kilómetros, muchachos, es lo que duraría en lo alto nuestra atmósfera. Es curioso porque los aviones no pasan de los 20 kilómetros de altura en su, digamos, en su navegación aérea. Ya viajan bien por poquito, por 20 kilómetros de altura. Ahora, 20 kilómetros es bastante, muchachos. Ya 20 kilómetros es lo que mide aproximadamente la región metropolitana de un lado a otro, para que tengan esa idea, ¿ya? Lo que mide Santiago aproximadamente de norte a sur, ¿ya? Es amplio. Eh, es poquito considerando las dimensiones terrestres más grandes. Hacia los 40 kilómetros encontramos la estratosfera, que es donde ya el CO2 se encuentra más bajo, donde hay menos oxígeno también y donde se encuentra más nitrógeno. En fin, ¿cómo funciona esta capita? ¿Cómo funcionan estas distintas capitas? Antes de avanzar a esto, ¿queda duda sobre el tema de la atmósfera? ¿Se acuerdan que también lo vimos la clase, el año pasado también lo vimos, que estudiamos la atmósfera y todo eso? ¿Quedan dudas? ¿Avanzo nomás? Perfecto. Sí, profesor. Bienvenidos los que vienen llegando. Recuerden colocarse presente, como la Amanda, como la Antonella ahí, que se acaban de colocar presentes. Bien, les explico. Acá está la Tierra, en el kilómetro cero, y acá está la troposfera, ¿cierto? Que es la primera capita, donde viajan los aviones, donde se ven los cerritos, donde se ve la agüita, todo perfecto, y vemos las nubes. Más hacia la altura, a los 10, estamos en la estratosfera, y más arriba, a los 50 y los 80, encontramos la mesósfera. Y aquí en la mesósfera se produce algo bien interesante, porque acá tenemos presente al Sol, y el Sol envía todos sus rayos hacia todos los lugares, porque el Sol es como un foco gigante, una pelota de luz, que está irradiando no solo luz, no solo, claro, como digo bien, luz, sino que esa luz, él también está irradiando energía, ¿cierto? La luz es energía, pero esa energía tiene muchos rayos que nosotros no vemos ni podemos percibir, que son energía radioactiva, ya como los rayos gamma, los ultravioleta, que son los más inofensivos en este rigor, pero que son rayos que a la larga le harían mucho daño a la Tierra, ¿ya? ¿Cuál es el tema de esto? Y nos harían daño a nosotros también. Profesor, Perdón, Leo, repite, por favor. una pregunta, más o menos, ¿de dónde está ubicada la termósfera? La termósfera, justamente aquí estaba hablando de eso. La termósfera viene después de la mesósfera, está entre los 80 y los 500 kilómetros, y es la parte más amplia, ¿ya? La termósfera se llama así justamente porque en la división que se encuentra entre la mesósfera y la termósfera se genera el filtro más grande de rayos UV, ultravioleta o rayos gamma también, que son algunos. El tema es que si estos rayos llegan a la superficie, sobre todo los gamma, eh, sería muy fatídico para la vegetación y para los seres vivos, ¿ya? Se llama termósfera porque, ojo, aquí se produce un efecto bien extraño que es el rebote de estos rayos. Y extrañamente, nosotros vivimos un fenómeno aquí. Nosotros acá tenemos una temperatura, voy a poner, no sé, hoy son 27 grados. Y estos 27 grados empiezan a bajar de temperatura, empieza a bajar mientras yo subo, en la altura hace mucho frío, pero llegamos hasta la termósfera y la temperatura vuelve a subir. Porque como tenemos estos rayos y este calor concentrado que va rebotando hacia afuera de la Tierra, se siente ese calor. Y muchas veces las cosas que llegan desde el espacio es aquí donde, en esta sección donde se incendian, en la termósfera. ¿Ya? Es bien interesante todo este tema. Y luego más alto tenemos la exósfera ya, que es la última capita de la Tierra donde actualmente podríamos decir que transitan las estaciones espaciales, esa famosa estación espacial internacional que se está creando, que va a servir después para irse a Marte.
y los satélites. Los satélites que nos brindan las señales de cable, internet, telefonía, etc. ¿Ya? Esa es la función de la termósfera, es muy importante. El tema de esto, y después vamos a ir viendo, es cómo esta capa, esta gran capa, que nosotros pensamos, o sea, pues, muchos pensamos, ah, sí, es viento con una nube y bacán. Pero vemos bien que son varias capas y es harto el filtro de la Tierra, ¿ya? Ojo que muchos planetas no tienen atmósferas tan complejas como esta, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, que la Luna no es un planeta, pero por ejemplo la atmósfera de la Luna es muy chiquitita, y otros planetas que tienen atmósferas muy pequeñitas, ¿ya? El tema con eso es que no siempre una atmósfera pequeña no siempre permite el desarrollo de la vida, y es por eso que se ha llegado a creer que nosotros, la raza humana, la especie humana, somos prácticamente los últimos que habitamos, o quizás los primeros que habitamos este gran universo. ¿Alguien por ahí va a hacer una pregunta? Hay un micrófono. Profesor, ¿qué pasaría si la atmósfera sería mala para nosotros y no buena? Buena pregunta. Fíjate que el oxígeno en el universo es considerado como un elemento que hace bastante daño a ciertas cosas, porque el oxígeno oxida, ¿ya? Hay ciertos elementos que si tú los pones al oxígeno se van deteriorando constantemente. Y es extraño que nosotros, los seres humanos, ocupemos de cierta forma el oxígeno para respirar y vivir. Ya, eso es un elemento bien extraño porque podríamos decir que no es que el universo no esté habitado, sino que, aquí me voy a poner un poco religioso, nuestra existencia como especie humana es prácticamente un milagro en la naturaleza. ¿Ya? Es realmente un milagro en el sentido de que somos una especie demasiado avanzada, demasiado compleja, y que habita en un planeta que se da una vez cada 1 millón, no sé. Entonces se dan justo las condiciones para que vivamos. Si no existieran todas estas capas, es muy probable que no existiera ni vegetación ni seres vivos, como los otros planetas, como Marte o Júpiter, ¿ya? En fin. Así que es todo una especie de suerte y de suerte de la naturaleza, por así decirlo. Leo, tú tenías otra pregunta. Bueno, la pregunta era si al fin y al cabo el Sol está casi está más arriba de los 500 kilómetros, cuando un cohete va con astronauta, o sea, llega, pero el astronauta se muere de calor, ¿no? O sea, va a tener mucha calor. Buena pregunta. Lo que pasa, Leo, es que el Sol irradia mucho calor, energía, etcétera, pero en el espacio, recordemos que más allá de la exósfera, el espacio es vacío. ¿Se entiende? Es como un vacío constante. Entonces la energía del Sol se va, viaja rápidamente, el calor, la luz, etcétera. Es tanto así que no alcanza a calentar las cosas. Nosotros acá en la Tierra sentimos temperatura porque el Sol está constantemente y su calor está constantemente chocando con las nubes, chocando con la Tierra, con el agua, y ese calor que irradia el mismo piso y el Sol a la vez es el calor que nosotros sentimos. Sí, gracias al oxígeno envejecemos, nos da la vida, pero también nos va oxidando lentamente. Y por eso nos vamos arrugando y poniendo viejitos, porque nos vamos oxidando con este gas que nos da la vida, pero también es uno de los venenos más grandes del universo. Profe, ¿es verdad que las nubes pesan en días soleados, ojo ahí con pesan 500.000 toneladas y en días lluviosos pesan miles de toneladas? Sí, porque las nubes en el fondo es agua, ya es agua en estado gaseoso. Entonces los días lluviosos hay nubes que concentran mucha agua. Y si nosotros comprimiéramos esa gran nube, pescáramos la nube y tuviéramos una máquina que hiciera así, conseguiríamos un montón de agua que pesa esa cantidad, ¿ya?
pero sí, las nubes tienen peso, obvio. Lo que pasa es que como están en estado gaseoso, porque están justamente, recordemos, volvamos atrás, ciencias naturales, estados de la materia. Cuando hablamos de sólido, los átomos están juntitos, ¿cierto? La materia está pegadita una con otra. Cuando hablamos de líquido, están semiseparadas y fluyen, tiene esa característica de fluir. Y cuando es gaseosa, está más separada que nunca y tiene esta característica de estar constantemente separándose. Todo tipo de gas busca siempre expandirse, a menos que nosotros lo conduzcamos con viento, en fin, el gas siempre va a buscar separarse, nunca busca juntarse. Eso es interesante, ya determinar. Por eso es que Pero, flotan. Dígame. ¿qué pasaría si el oxígeno nos hace aún más mal que el oxígeno puro? Buena pregunta. No sé qué pasaría, bueno, por ejemplo, yo podría hablarte de ciertas especies vegetales o ciertos elementos minerales, por ejemplo, el hierro, o algunas plantas que cuando tú las expones directamente al oxígeno, digamos sin una capa protectora, se oxidan y se empiezan a corromper, le sale como este honguito rojo, que empieza a destruir un poco. Es difícil pensar un poco cómo nos podría hacer daño el oxígeno. Yo la verdad lo desconozco, así. Me dejaste pillo ahí. Tendría que averiguar. ¿Ya? Profe, Dígame. también tengo otra pregunta. ¿Qué pasaría si en el mundo no hubiera temperatura? Por ejemplo, estuviera todo templado. Por ejemplo, viviéramos con un eclipse que no hace ni frío ni calor. Como que tuviéramos una temperatura universal, dice usted. Como que en todo el mundo fueran 25 grados todos los días parcialmente nublados. ¿Algo así? Sí, algo así. Ya, lo que pasa es que eso es un poquito imposible dado las condiciones de nuestro planeta. Nuestro planeta es una bolita hermosa azul que va girando a lo largo del espacio y que va cubierta con todas estas cosas. Entonces, el mismo movimiento que tiene la Tierra, tanto de rotación como de traslación, es lo que a nosotros nos otorga diferentes climas, diferentes situaciones atmosféricas, ambientales, etcétera. El hecho de que existan las estaciones del año se debe al movimiento de traslación. El hecho de que exista el día y la noche se debe al movimiento de rotación. Y depende del lugar donde nos encuentre en el sistema solar, va a haber más sol durante los días, menos sol durante la noche. No me quiero desviar, pero ese es el tema. Ya lo que pasa es que recordemos que nuestro planeta también forma parte de un sistema y dentro de nuestro planeta también hay sistemas. Entonces siempre ese sistema está interactuando, se está moviendo, ¿ya? Es como, te explico, Ashley, es como lo mismo que me dices tú, es como si yo te dijera, ¿qué pasaría si nosotros nos dedicamos, comemos una pura vez y nos sentimos satisfechos toda la vida? ¿Se podrá? ¿Puede pasar? Es difícil, porque nosotros somos un organismo vivo que está constantemente en transformación, desarrollo, etcétera. Entonces necesitamos energía para poder seguir viviendo. O lo mismo que yo dijera, se imagina un día yo me acuesto y duermo 25 años así, y también, eso sería un daño. Podría pasar, o puede haber, hay zonas, Ashley, en el mundo, por ejemplo, las zonas ecuatoriales o las zonas tropicales, que se caracterizan por tener el mismo clima todo el año, ¿ya? Que es caluroso y lluvioso, ¿ya? Pero eso se da principalmente porque justo esas zonas, las zonas ecuatoriales, están siempre y reciben siempre la misma cantidad de sol todo el año, ¿ya? Entonces no hay mucha variación en su clima, caluroso y húmedo, siempre igual. Es difícil, pero hay zonas en el mundo que se dan. Bien, seguimos. ¿Pero sería posible de que pasara en todo el mundo? No, no es difícil. Tendría que quedarse, no sé, quieta la Tierra, sacarla de su sistema y colocarla como en un universo donde se puedan manejar esos efectos. Pero es difícil porque nuestra Tierra, nuestro planeta, nuestra naturaleza es fruto del caos también, ¿ya?
retrocedamos muchos millones de años atrás y recordemos que la Tierra se forma con movimientos geográficos, terremotos, explosiones de volcanes, lluvias ácidas, y todos esos elementos que pasaron millones y millones de años, fueron construyendo este planeta ideal para la vida que es el que habitamos el día de hoy. Es parte del movimiento, es parte del paso de los años, es parte de todo este sistema que ha ido interactuando y que nosotros, como humanos, formamos parte del final prácticamente de todo esto. Profe, ¿a cuántos kilómetros está el Sol de la Tierra? Excelente pregunta. Voy a googlearlo inmediatamente para no cuentearme. Bien, está a 149 millones de kilómetros. Muy, muy lejos. Muy, 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 muy lejos. Pongámosle 150 millones. Es harto, es bien lejos lo que está el Sol. Y aún así hace calor hoy día, ojo, o sea, imagínense la potencia que tiene el Sol. Bien, cuando hablamos de la atmósfera también tenemos que hablar de la capa de ozono. Y la capa de ozono es lo que nosotros conocemos como este filtro, donde los rayos ultravioleta no pasan, y pasan solamente los rayos buenos, que son el calorcito y la luz, ¿ya? El problema va a ser cuando con nuestra contaminación nosotros vamos a empezar a desarrollar un hoyo en la capa de ozono, ¿ya? El incremento de los rayos UV causarían daños en la vida del planeta. Es muy probable que las plantitas, sobre todo, no logren sobrevivir a estos rayos tan fuertes. Recordemos que las plantas viven de luz y de sol, ¿ya? Las plantas comen luz a través de su proceso que se conoce la fotosíntesis, ¿cierto? Ellos comen luz, comen esta energía. Entonces, al darle ultravioleta, para ellos sería como darles veneno. Ya es como, a ver, me explico. Usted toma agua todo el tiempo para mantenerse vivo, y un día en vez de agua, le van a dar cloro. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir, ¿cierto? Se parecen, son transparentes. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, Simón. ¿Qué es el efecto invernadero? Y aquí entra otro tema. ¿Por qué entonces estamos hablando de calentamiento global, profe? Si pareciera que todo va bien, pareciera que todo funciona perfecto. Bueno, el problema es el famoso efecto invernadero. ¿Y qué es este famoso efecto invernadero? Les explico. La energía del Sol llega a la Tierra, todo perfecto, en forma de luz y calor a la Tierra, ¿cierto? Acá tenemos la capa de la Tierra. La Tierra absorbe ese calor en forma de energía. De hecho, que nosotros no nos muramos de frío en la noche, tiene que ver mucho con que nosotros absorbemos este calor. Ya todos los cuerpos que existen en la Tierra, cuerpos inertes y vivos, absorben calor y lo irradian durante la noche, ¿ya? Es por eso que en la noche también podemos sentir altas temperaturas. Parte de la energía emitida se va al espacio, ¿ya? Después de eso, cuando, por ejemplo, a ver, voy a poner un muy buen ejemplo, Leo, justamente eso iba a hablar. Las paredes, el pavimento, el piso, los árboles, todos se conocen como cuerpos negros. Estos cuerpos absorben calor, ¿ya? Su casa, el piso, los árboles, la vegetación, todo. Y cuando el sol se va durante la noche, ese calor empieza a salir, porque recordemos que el calor también es energía, ¿ya? Entonces yo durante el día estoy dando energía, así como Goku tirando un Kamehameha, y después esas cositas, todos los cuerpos quedan cargados de energía. Cuando se va el sol, naturalmente ya no voy a tener la misma temperatura, ¿cierto? Entonces, como el calor es energía, el calor empieza a abandonar esos cuerpos, se empieza a ir. Y ese es el calor que nosotros sentimos durante la noche. Y por eso es que las temperaturas mínimas de los días, muchachos, se ubican entre las 6 y 7 de la mañana.
porque es el punto en que ya se fue todo el calor de los cuerpos que absorbieron el calor durante el día, y justo a las 6 de la mañana sale el sol de nuevo para darles calor. Por eso digo que la Tierra es la acomodación del caos. Tuvieron que pasar millones de años para que se creara ese sistema perfecto prácticamente, ¿ya? Por eso es que la hora que hace más frío en el día es en la mañana, entre las 7 y 6 y 7 de la mañana, que es la hora justo cuando el sol va a salir, porque ahí ya se acabó el calor y justo viene el rey sol a salvarnos del enfriamiento. Y es por eso que en invierno también hace más frío, porque como vemos menos el sol, los cuerpos se calientan menos, se mantiene la humedad y es más difícil, de cierta forma, combatir el frío, ¿ya? Y por eso la gente se enferma mucho más. Exacto, recordemos que el frío es la ausencia de calor, ¿ya? Y el calor, el frío siempre absorberá el calor, y el calor se va siempre. Usted puede tener mucho calor, pero si se coloca en un lugar frío, le va a empezar a dar frío, y se va a morir de hipotermia. Por mucho que no sé, pues yo me puedo colocar horas al sol y después entro al refri, igual ese calor se va a ir. Profe, si el sol da energía, cuando nos quedamos mucho tiempo sin sol, ¿nos da sueño? Mira, hay un montón de estudios de salud, científicos, etcétera, que se hacen respecto a este tema, ¿ya? Pero lo que yo puedo decir sí o sí es que el sol nos hace muy bien para la salud. A todos los seres vivos de este planeta el sol le hace muy bien. No es un desinfectante, como dijo el presidente Piñera la otra vez, pero sí nos otorga vitaminas, nos da energía. Es chistoso porque también podría matarnos. El sol fácilmente podría matarnos, pero es lo que gracias a él se ha dado la vida en este planeta, gracias al sol. Hay un utensilio que ocupan para controlar a las personas que... Buenas tardes, profesor Mateo. Hola Martina, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. Bien, como decía. Profesor. Hay un problemita, es que a mí no me llega el link de historia. No. ¿De la clase? No. Ya, entonces voy a anotarlo para enviárselo apenas termine la clase. Yo le envío la invitación y así ya la próxima semana eso no tendría que pasar. ¿Le parece, Martina? Bueno, muchas gracias. Ya. Gracias. Seguimos. El tema es cuando nosotros hacemos o producimos gases de efecto invernadero, ¿ya? Acá viene todo un tema, porque si no hubieran estos gases de efecto invernadero, este calor que se va durante la noche podría irse fácilmente. Chao, nos vemos en el espacio, que te vaya bien. El tema es que cuando tenemos mucho dióxido de carbono u otros gases de tipo tóxico, estos gases funcionan como una capa artificial. Y esta capa artificial impide que ese calor que se expele durante la noche se vaya. Entonces llega el calor, se absorbe durante el día, pero cuando en la noche dejamos esa energía, sí, hay parte de la energía emitida que se va al espacio, chao. Pero hay también energía y calor que se queda dentro de la atmósfera y no se va, y no se ha ido durante muchos años. Y ese calor se va acumulando, y va formando el calentamiento global, que es el fenómeno que tanto se discute el día de hoy. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. El sol nos da energía, llega a la tierra, a la plantita, al suelo, etcétera, la absorbe todo bien, vivimos con vitamina E, con vitamina D, las plantitas crecen, se alimentan, fotosíntesis, todo perfecto. Llega la noche y el calor se va, ¿cierto? Se empieza a ir de nuevo al cielo. Chao, calor. Mucho calor se va al espacio, definitivamente, pero cuando hay zonas contaminadas, sobre todo con el smog y sobre todo con el CO2, el CO2 es una capa de gas muy áspera, muchachos, porque tiene partículas de carbono.
¿me entienden? Entonces ustedes se preguntarán, ya, pero profe, si es humo nomás, ¿cómo el humo va a estar ahí deteniendo el calor? Justamente porque como tiene estas partículas de carbón, esta capa no permite que el calor pase, absorbe el calor esta capa. Y ese calor se queda ahí y empieza a hacer mucho daño a lo que es el equilibrio. Recordemos que la Tierra se ha formado a lo largo de millones de años y tiene un equilibrio con su clima, con su ambiente, etcétera, en fin. Sí, moriríamos, Gustavo. De hecho, la gente que vive en el espacio, estos astronautas que realizan mucho tiempo su jornada en estas estaciones espaciales, que pasan meses ahí, eh, ellos llevan ahí una dieta con vitaminas, con muchas cosas, porque ellos tampoco pueden exponerse al sol, ya no pueden salir de su estación espacial a torso desnudo y con lente de sol a tomar el sol un rato. Ellos tienen que pasar ahí encerrados todo el día porque también sienten todo ese tema de la radiación y demás. El tema es que, por ejemplo, efectivamente, si nosotros no tuviéramos sol, moriríamos rápidamente, ¿ya? ¿Cuál es el desafío de la humanidad, Gustavo? Y quizás para esto va tu pregunta. Para habitar otros planetas, tendríamos que buscar ciertas condiciones similares. Punto uno, y dos principalmente. Punto uno sería un sol que nos otorgara una temperatura habitable, ¿cierto? Una temperatura que permitiera al ser humano el desarrollo de vegetación existir. Y otro factor muy importante sería un planeta con una atmósfera como la de nosotros, lo suficientemente compuesta de distintos gases para mantener esta temperatura y este equilibrio, ¿ya? Bien complicado. Como mencioné anteriormente, el hecho de la vida en nuestro planeta y de la existencia de nosotros como seres humanos es prácticamente un milagro, ¿ya? Porque no conocemos otro igual, no conocemos otro planeta habitado con una civilización que podamos decir, ah, sí, efectivamente, cuando existen estos factores es muy fácil que nazca una raza inteligente que domine un planeta. Porque no Profe, tiene... Dígame. es que si no me equivoco, sigue en prueba todavía el planeta Marte, porque ese planeta tiene casi las mismas condiciones que el planeta Tierra. Sí, de hecho, el plan que se tiene para la Tierra es transformar a Marte en una colonia agrícola, ¿ya? Para el futuro, lo que se quiere hacer con Marte es ocuparla para producir alimentos, ¿ya? Mucho alimento. Ya que se sabe que lo que pasa con Marte es que es una atmósfera muy parecida a la Tierra, ya es lo bastantemente gruesa para permitir el desarrollo de la vida. Se tienen distintas teorías de que Marte podría haber sido muy parecido a la Tierra, que en algún momento sí tuvo vida. De hecho, se han encontrado ciertas bacterias que podrían tener vida, en fin, ¿ya? Y después traerla a la Tierra. Pero para eso, Leo, faltan muchos años. ¿Por qué los astronautas pueden comer solo cosas secas? Buena pregunta, Amanda. Pero no tiene que ver mucho con el espacio, ya tiene que ver mucho con la conservación de las cosas. Recordemos, bueno, esto no lo hablamos en la colonia, pero una forma de mantener las cosas es deshidratándolas, porque el agua, la hidratación, la humedad, provoca el nacimiento de hongos y bacterias que descomponen tu comida. Entonces, si tú sacas el agua de esa comida, de lo que sea, se mantiene más tiempo. Claro, vaya a comer charqui, pero no está con bacterias ni hongos que te pueden dañar la salud. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que deshidratando las cosas, Amanda, es que se pueden mantener más tiempo. Porque era lógico, Antonella. Ese experimento es muy triste, porque en el fondo lo único que se quería saber es que, bueno, los rusos ahí mintieron de enorme manera, porque los rusos dijeron que la perrita logró salir del planeta con vida, pero la perrita murió durante la eyección. Mientras iba subiendo, tengo entendido que la perrita murió. Y en el fondo todo esto experimentó y no solo se mandaron perros, se mandaron monos, gatos, de todo tipo de animales al espacio, porque en el fondo lo que se quería saber y ver
era qué pasaba cuando sacábamos un ser vivo de las típicas capas de la atmósfera, ¿ya? Lamentablemente Laika, que se llamaba, me da pena hablar de esto porque me imagino a la pobre perrita sufriendo, eh, murió cuando la lanzaron al espacio, ni siquiera alcanzó a llegar al espacio. Leonel, lo que hacen las personas del campo. ¿Qué campo? No caché, Leo. No sé qué se refiere. Profe, me queda 1%. Bueno, Seba, no te preocupes. Recuerda que la clase después se sube. En todo caso, ya estamos terminando. Sí, pues, Leo. Lo que hace la gente del campo, sobre todo con muchas cosas. Frutos, por ejemplo, yo he visto estas infusiones que se hacen con manzanita o con otros frutos que se secan primero para hacerla, ¿ya? Con la carne se hace mucho, Leo, para hacer el charqui. Muy bien, es cierto. Ganas de comer charqui. Antiguamente, Sí, profe, antiguamente esas técnicas vienen de la antigüedad. Los indígenas deshidrataban el pescado que pescaban y también Lo que yo hago con carne se hacía con carne seca, con charqui. ¿Quién estuvo jugando con un cigarro? yo viví 5 meses en el campo y secaban muchas cosas para conservar el alimento. Es que eso es una técnica prehistórica prácticamente, ¿ya? El hombre desde muchos años atrás, la raza humana sabe sabe mantener las cosas de forma seca. Por eso es que los extraterrestres, los astronautas comen cosas secas en el espacio. Bien, para ir finalizando, ¿cuáles son los gases malditos que provocan el efecto invernadero? Disculpa, Martina. Somos niños chicos, pobrecita, las cosas que nos muestran. Pobrecita nuestra mente, en la infancia se fue volando. No. Es que tiene unas representaciones. Hoy. El dióxido de carbono, que es el que se produce a través de cualquier combustión, ¿ya? Los gases aerosoles que produce cualquier aerosol, el metano, que como vemos acá, se puede producir por las vaquitas y el desecho que producen, la caca de las vacas, la caca de todos los animales, los desechos biológicos de todos los animales, producen, y de nosotros también, producen el gas metano, que también contamina, ¿ya? El tema aquí, ¿por qué nos ponen una vaca con un tubo de escape en el poto? Porque el tema de aquí es que al haber, por ejemplo, en el Amazonas, al haber grandes poblaciones de ganado, no sé si ustedes han tenido la suerte de acercarse a un criadero de vaca o de chancho, el olorcito que hay, ¿ya? Ese es el gas metano, y ese gas también sube y se queda en esta capa, junto con el dióxido de carbono, junto con los aerosoles, junto con los óxidos de nitrógeno, que son sobre todo expulsados por ¿cómo se llama? Por industrias, ya el óxido de nitrógeno, y el vapor de agua en cierta medida, ¿ya? Pero ojo que esto del vapor de agua siempre ha funcionado a lo largo de las épocas, ¿ya? Estos son los más tóxicos, sobre todo el óxido de nitrógeno y el dióxido de carbono, que son los que producen esta capa que produce el efecto invernadero. Bien, vamos a dejarlo hasta acá para ver el resto de la próxima clase, ¿ya? ¿Consultas, preguntas, sugerencias, muchachos? Profe, Dígame. los gases humanos Sí, pues nuestros también gases, producen. nuestros peitos también son parte del gas metano. Sí, pero el tema es que nosotros como especie humana no vamos a producir la misma cantidad de gases que una vaca. No quiero caer en ejemplo, pero Simón, dime. Te veo con la mano levantada. Sí, profesor, es una consulta un poco rara y probablemente ya me sé la respuesta, pero ¿se ha logrado hacer algún experimento que replique o haga la labor de la capa de ozono?
Buena pregunta. Bueno, hasta ahora yo entiendo que las medidas que se han tomado es filtrar gases, ocupar filtros que detengan estos gases antes de ser emitidos a la atmósfera, por ejemplo, y un poco lo que hacen los filtros de los automóviles que no contaminan en el fondo hacen eso. Impiden que todos los gases más tóxicos lleguen a la atmósfera. Aún así pasan algunos. Eso es lo que se ha hecho. Otra cosa que se ha hecho para, por ejemplo, eliminar la producción del metano, ya ha sido reutilizarlo o se descompone químicamente, en fin. Pero sí, hay medidas para mitigar estos efectos, pero no hay nada que, digamos, frene el efecto invernadero en su totalidad. O sea, vamos paso a paso a un calentamiento constante y eso es lo más preocupante, ¿ya? Es un tema, es un combate, es una guerra que no se ha ganado, Simón. Bien, muchachos, lo dejamos hasta acá. Nos vemos el próximo lunes, que estén muy bien, cuídense mucho, revisen Classroom para responder y yo voy cambiando las notas. Chao, Nos vemos. profe. Chao, chao. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, profe.